Siempre que estábamos hablando de la parte gastrointestinal, siempre a la memoria se le debe venir el tubo digestivo. El tubo digestivo, desde la boca hasta la parte anal, todo el tracto digestivo, boca, esófago, estómago, intestino delgado, duodeno, yeyuno, oído, colon, hasta el ano recto, todo en sí es un tubo. Y alrededor de este tubo hay glándulas accesorias. Glándulas accesorias, como en este caso, una gran glándula que hemos visto, el hígado, con todas sus secreciones, excreciones, parte endocrinológica que va a dar hacia la vía, hacia este tubo. Tenemos las glándulas salivales, de menor importancia, pero también que van a drenar al tubo. Tenemos la glándula pancreática, que va a ser motivo de la clase de mañana. Y tenemos ciertas glandulitas más pequeñas, bien sí, dentro del mismo tubo, ¿no? Glándulas que van a formar la parte gástrica, las cíndicas, glándulas a nivel del intestino delgado y del colon. Pero en general, siempre deben acordarse que el tubo digestivo es un tubo. Y como tal, este tubo tiene varias características fisiopatológicas. Se puede inflamar la cara interna, es decir, la mucosa, la superficie interna viéndolo desde adentro, o se puede inflamar externamente la serosa, ¿no? En traumatismos, en cuadros apendiculares, se inflama la serosa por afuera, colecistitis, pero lo más frecuente es que se inflame la cara interna, la mucosa. Puede sangrar este tubo digestivo a lo largo, como le digo, de la boca hacia el ano, puede inflamarse, puede sangrar. Si se inflama a nivel alto, puede causar una esofagitis, voy bajando, una gastritis, intestinos, duodenitis, yeyunitis, ileitis, colitis, inflamación, ¿no? Desde todo el tubo digestivo. Puede sangrar el esófago, rara vez sangra si hay cuerpos extraños, traumáticos. Puede sangrar el estómago, sí, con mucha frecuencia, que es la clase de hoy, úlcera. Puede sangrar el intestino, menos frecuente porque el pH cambia, es alcalino. Puede sangrar el colon, sí, por malformaciones, angiodisplasias y en general tumores tanto del colon como del intestino delgado. Puede hacer que sangre. Se inflama, sangra o se perfora. También puede perforarse de externamente hacia adentro o de adentro hacia afuera, que es lo más común. Es decir, esta inflamación progresa hacia una erosión que va penetrando todas las capas submucosa, muscular, hasta que sale a la serosa. Y todo el contenido que está a nivel intraluminal se hace externo, se difunde por toda la cavidad peritoneal. Dependiendo obviamente del contenido que se va a extravasar a través de esa perforación, la sintomatología es totalmente diferente. Y finalmente también se puede obstruir. Si se obstruye, puede obstruirse a nivel esofágico, a nivel gástrico, a nivel igualito intestino, duodeno, yeyuno, ilio, a nivel colónico. Esto lo vamos a ir viendo cómo va a desarrollar. Lo que vamos a desarrollar ahora es inflamación y sangrado. Pero recuerden que estas son las 4 patologías que debemos ver a lo largo del tubo digestivo. Se inflama, sangra, se perfora o se obstruye. Cada vez que hagan el tubo digestivo, cualquiera de estas puede pasar. Si vemos la estructura básica de este tubo, vamos a ver la mucosa de la cara interna, que es aquí donde se produce la inflamación. Y si hablamos en este caso, vamos a hablar de estómago. Si se inflama el estómago, me da una gastritis, que es la inflamación de la primera capa de la mucosa gástrica. A nivel de todo este tubo digestivo, hay una serie de secreciones de fluidos. Así uno no coma nada, necesariamente el volumen en litros llega hasta los 9 litros de secreción. La dieta solo constituye 2 litros de comida. Pero si ustedes no comen nada,
hay un porcentaje de saliva, hay un porcentaje de jugo gástrico, jugo pancreático biliar y jugo de intestino delgado. Es así que los pacientes que están posoperados, que no están comiendo nada, tienen igual secreción, menor cantidad, pero tienen esta gran cantidad. Y necesariamente hacen deposiciones. No hace al volumen que normalmente hacen, pero sí. ¿Y por qué? Pero nosotros no hacemos estos 9 litros de deposiciones, ¿no? Debido a que la mayor parte del líquido se va a reabsorber en el intestino delgado. La mayor parte. Y un muy poco porcentaje se absorbe a nivel de colon. Fundamentalmente el colon del lado derecho. Y el resto, bueno, es lo que se elimina por las heces, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener lo que normalmente se habla que es la gastritis. ¿Qué cosa es la gastritis? Para entender esto debemos recordar las glándulas que hay en el estómago. El estómago de sus 3 partes, fondo, cuerpo y antro, un tubo ricamente muscular con 3 capas, va a tener las glándulas oxínticas. Están en el fondo y en el cuerpo, con células principales, con células parietales, que van a producir ácido clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco. A su vez también tenemos las glándulas pilóricas, o sea, las oxínticas las que están arriba, las pilóricas las que están más distalmente, más hacia adelante. Igualmente, ¿no? Producen pepsinógeno, producen gastrina y producen moco. Los 2 tipos de glándulas. Es decir, la glándula es en sí el conjunto de células principales, parietales que van a ir produciendo. Pero noten acá la principal diferencia, que a nivel del antro es más para gastrina. A través de los mecanismos de la célula G, de la gastrina, estas células parietales y principales van a funcionar con su secreción. La secreción ácida en sí es bastante rica en consumir ATPs. Esta célula parietal tiene abundantes mitocondrias porque requiere 1500 calorías por litro. Es la cantidad de energía que se necesita para producir ácido. Un ácido que lo va produciendo a un pH de 0.8. Un pH bien ácido, ¿no? Pero no necesariamente esa acidez la tenemos en el estómago. En el estómago se va a ir diluyendo con el moco y con el resto de secreciones. Entonces nosotros recordarán la célula parietal con sus receptores por un lado, con el cistoquinina, el receptor de histamina, de muscarina por un lado, y a través de señales de calcio y de AMP cíclico, siempre el AMP cíclico en mayor proporción, van a estimular a la bomba de protones para la eliminación de hidrógeno y de cloro, o sea, de ácido clorhídrico. Es decir, por un lado se estimulan estos 3 receptores y a través del calcio o el AMP cíclico estimula la bomba de protones produciendo el ácido clorhídrico. A su vez, esta célula parietal también tiene otro estímulo, es la célula enterocromafin-like. Esta enterocromafin-like también va a estimular a la parietal a través de la histamina, y este enterocromafin-like también tiene el mismo receptor que tenía la célula parietal, que son estimulados por la gastrina. Esa gastrina que está en el antro, en la célula G, es la que va a producir ese estímulo bilateral. Hay receptores también en contra de esto, que son de prostaglandina, para disminuir también la secreción. Y nosotros cuando vemos una célula parietal vamos a ver esta célula, la piramidal, con una base de color naranja, que es como pinta las células de gran presencia de mitocondrias, con un ápice de la zona de excreción de la bomba de hidrogeniones. Y estas múltiples glándulas, como vimos, múltiples glándulas en las cuales en el trayecto hay parietales, hay principales, hay células productores de moco, hay células madre, etc. Entonces, ¿qué es lo que sucede en la parte de patología? Se entiende como úlcera péptica a una escoración, a una solución de la continuidad de la mucosa del estómago que llega hasta la parte muscular. O sea, no solo
si nosotros vemos, está la submucosa, el ácido penetra esa submucosa, va a la submucosa y llega a la muscular. Cuando llega a la muscular, a esto se conoce como úlcera péptica. Ahora, si no llegara a la muscular, si simplemente por los mecanismos de defensa o el agente agresor no es tan fuerte, se conoce como una erosión. Esta erosión es lo que se conoce como una gastritis. Lo que normalmente muchos de ustedes tienen esa sintomatología de ese ardor epigástrico detrás del apéndice cifoides, donde se proyecta el tronco celíaco, es ese ardor que pasa al ingerir alimentos, es simplemente una erosión, es decir, una inflamación de la mucosa. Si los estímulos, como le digo, permanecen, continúan, o si el individuo tiene algún proceso de debilidad por algo, que disminuye los mecanismos de defensa, progresa a lo que se llama úlcera. Úlcera péptica puede haber en cualquier parte. Obviamente donde hay más ácido, más. Es decir, estómago y duodeno. El duodeno, ¿por qué? Si el duodeno tiene toda la secreción pancreática biliar, que es secreción alcalina. Porque justamente disminuyen estos procesos de defensa, ¿no? Y el ácido justamente está en el vaciamiento gástrico, esa rica acidez 3, 4 de pH gástrico, está siendo vaciado hacia la primera, segunda porción duodenal, que no está preparado para esto, y al no tener un buffer bueno, como la solución alcalina pancreático biliar, produce lo que es la úlcera duodenal. Entonces vamos a tener que puede haber úlcera esofágica, también pueden haber úlceras en el colon, en el intestino distal delgado, también, pero son menos frecuentes. Por eso cada vez que se habla de úlcera péptica, siempre hablamos úlcera péptica duodenal, que es lo más frecuente, porque no está preparado, y de úlcera gástrica en sí. Entonces tenemos, ¿cuáles son los factores de estas úlceras pépticas? Primero, obviamente, que haya mucho ácido, ¿no? Y paralelamente también que hayan ácidos biliares. La dieta, el alcohol, el cigarrillo, el tabaco, el estrés normal fisiológico, son factores que hacen que este balance se pierda. A su vez, lo anterior es lo que nosotros tenemos desde el punto de vista nuestro, externo, ¿no? Pero puede haber agentes patógenos, como es, el Helicobacter pylori. Este Helicobacter pylori que va a causar esa inflamación local en la mucosa y va a destruir el moco que normalmente está protegiendo. Pueden agregarse antiinflamatorios no esteroideos, los AINES, usualmente pacientes que toman medicamentos para el dolor crónicamente, pacientes oncológicos paliativos, pacientes de traumatología que están por dolores, pacientes de edad con problemas musculares, son pacientes que larga data están tomando AINES. Me duelen AINES. Estos condicionan un factor muy importante en todo el entendimiento de lo que son las úlceras. Y obviamente pacientes hipersecretores, ¿no? Pacientes que son muy tensos, muy familiarmente tienen una predisposición o genéticamente incluso formar tumores como de células G, como los gastrinomas, para la producción de ácido clorhídrico, que es lo menos frecuente, ¿no? El patrón para encontrar estas úlceras es hacer la endoscopía. Uno entra en endoscopía, es decir, con el fibroscopio, entramos esófago, vemos el cardias, vemos fondo, cuerpo y antro, y pasamos el píloro y llegamos al duodeno. Y acá en el duodeno vemos, ahí hemos pasado el esfínter pilórico y se ve una úlcera, ¿no? Una úlcera de bordes bien marcados, definidos, redonda, bonita, que no retrae la superficie. Acá vemos en una esófago, estómago, este es el estómago, acá atrás, esto de acá, esto que están viendo acá, esto es el esfínter pilórico, que se ve como un anillito. Y acá está sobre la curvatura menor, está la úlcera. Úlcera gástrica, una úlcera duodenal de primera porción. Las úlceras pépticas, como les dije, pueden ser duodenales o gástricas. Lo más frecuente son las duodenales. ¿Por qué? Porque este duodeno, recuerden, no está preparado para esta acidez, ¿no?
Lo menos frecuente, más raro, son las gástricas. Sin embargo, las gástricas tienen una característica que se ubican siempre se ubican en la curvatura menor y a nivel del antro. O sea, distalmente. No, es raro encontrar una úlcera en fondo o en cuerpo. Todas se ubican prepilóricas a tendencia de la curvatura menor. Y las úlceras gástricas muchas veces se pensaba que eran precursoras del cáncer gástrico. Es decir, el paciente, la sintomatología de las úlceras gástricas lamentablemente es similar a del cáncer gástrico, cuando son en etapas cortas. Obviamente una úlcera gástrica no te va a bajar de peso, no te va a hacer metástasis, no te va a dar ascitis, carcinomatosis. Eso sí, te lo da un cáncer. Pero en la etapa inicial, que justamente cuando se deben diagnosticar, muchas veces estas úlceras gástricas, estos cánceres se confunden con úlceras gástricas. Tienes un cáncer que va creciendo, no, lo que tienes es una úlcera. Hay que suspenderte el AINES, hay que tratarte el Helicobacter, hay que darte tratamiento para eso y va a mejorar. No, va creciendo, va creciendo. Por eso se establece que cuando uno tiene una úlcera gástrica, siempre tiene que hacer biopsia. Siempre. Biopsias se hacen 6, 7, 8 biopsias de la úlcera. De la pequeña ulcerita, los gastroenterólogos entran con el endoscopio y hacen 7, 8 biopsias. A veces macrobiopsias. A todos los pacientes. Una úlcera gástrica nunca se convierte en un cáncer. Nunca. El que es cáncer desde chiquito es cáncer. Obviamente un cáncer sí se puede ulcerar y puede dar esos falsos, esa confusión, ¿no? Y como que es la historia de los pacientes que llegan al INEM, pacientes que van con su gastritis crónicamente enfermos. Yo tengo siempre mi gastritis, tengo siempre mi úlcera. 3, 4, 5 años va creciendo el cáncer y ya van en etapas terminales. Pero son dos cosas diferentes. Nosotros vamos a tener que hay factores de riesgo, el Helicobacter pylori, los antiinflamatorios no esteroideos, el cigarro, el estrés en sí, y también factores genéticos. Hay cargas genéticas familiares muy altas en lo que respecta a la secreción, a la hipersecreción ácida. Pacientes muy tensos, muy ácidos, siempre tienden a hacer rápidamente gastritis ante el estrés normal, ante los exámenes. Algunos van normal, otras personas les da gastritis, el estrés. ¿Les ha pasado eso alguna vez? Ese dolor epigástrico que cede al comer alimentos, estrés. Ese estrés es diferente manejado por cada persona. A uno no le puede pasar nada, a otro le da una acidez, una hiperacidez, y eso son condiciones genéticas. Es más frecuente en las úlceras, más frecuente en hombres, y siempre las úlceras duodenales son más en jóvenes. Una úlcera duodenal es más en personas jóvenes, mientras que las gástricas son más en personas viejas. ¿Esto debido a qué? A que existen un equilibrio. Entonces acá tenemos la úlcera gástrica, el 80% es debido al Helicobacter pylori. Mientras que este mismo Helicobacter pylori en la úlcera duodenal es casi la totalidad. ¿Ven? En la úlcera duodenal es 95%, mientras que la gástrica es el 80%. Los otros factores son los antiinflamatorios y algunos tipos de tumores raros que pueden causar hiperacidez. Lo que queda claro acá es que el Helicobacter pylori y la úlcera duodenal es casi lo mismo. Ahora, dentro del estómago y dentro del duodeno vamos a tener factores que son los que están agrediendo y vamos a tener factores que son los que defienden. Entre los que agreden y los que defienden siempre tiene que haber un equilibrio que es constante. Si este equilibrio se rompe, empieza recién la erosión y la úlcera finalmente. ¿Qué cosas son lo que agrede? Lo que va a agreder el Helicobacter pylori, los AINES, en sí el pepsinógeno, ácidos biliares, ácido clorhídrico, el estrés, tabaco, procesos inflamatorios crónicos como que te den hipoxia e isquemia. Todo esto son agentes agresivos. Pero si ustedes repasan, la mayoría de ustedes toma alcohol eventualmente, toma tabaco, la dieta con algo de grasas,
Estrés, tienen ácido clorhídrico, lo normal, ¿no? Antiinflamatorios, alguien jugando pulvito, vóley, toma su antiinflamatorio. ¿Tienen todos los factores acá o no? Gran parte lo tiene todos. Sin embargo, no hacen o no desarrollan las gastritis o úlceras. Porque existen también factores de defensa. Factores de defensa locales, como es el moco, que las células caliciformes gástricas tapizan toda la mucosa gástrica para formar este moco. Bicarbonato local también. Mientras más joven la persona, el recambio celular es más rápido. Un estómago se puede recambiar a las 72 horas. Uno hace una úlcera en este momento por un estrés agudo, a los 3 días se engresa y ya no se encuentra rastros en la úlcera, por el gran recambio celular. En el estómago es el que más recambio celular tiene. Angiogénesis y flujo sanguíneo. Este rico recambio celular es gracias a la gran vascularidad gástrica que tiene el estómago, por esas 3 capas musculares, mucosa. Prostaglandinas, factores de crecimiento, somatostatina. Este equilibrio se rompe y se produce lo que es la erosión úlcera, que va a la úlcera, ¿no? ¿Cuándo se rompe? Cuando hay más factores agresivos y existen los defensivos igual, o cuando los defensivos disminuyen. O sea, no es que esté tomando más alcohol o más antiinflamatorios o esté fumando más, no, lo mismo. Simplemente que los defensivos me han bajado. ¿Qué sucede en las úlceras duodenales? En las úlceras duodenales se debe más a que los agresivos aumentan. Los gástricos pueden estar normales, o sea, los factores defensivos pueden estar normal, pero los agresivos aumentan. Mientras que contrariamente en las úlceras gástricas, lo que disminuye son los defensivos. Entonces es por esto que tenemos, por ejemplo, en una úlcera gástrica, ¿cómo estará la secreción de ácido? En úlcera gástrica hemos dicho que los factores de defensa son los que disminuyen. Los factores de agresión, es decir, el ácido, está normal o bajo. Cuando hay úlceras gástricas, el ácido está normal o bajo. El problema es que la defensa ha bajado. El moco fundamentalmente. Esto ha bajado y al bajar se produce la úlcera. En cambio, en las úlceras duodenales sí hay más ácido porque ha aumentado los factores de agresores, ¿no? Úlcera gástrica, úlcera duodenal. Muy aparte del síndrome de Soleil-Ellison, en la cual hay una hipersecreción de ácido por un tumor de células G que es productor del, o llamado gastrinoma, productor de gastrina. Lo ideal para diagnosticar esto no es diagnosticarlo cuando ya hay un compromiso de la muscular, sino cuando está en erosión, es decir, cuando está en gastritis. Gastritis, esa sintomatología, esa dispepsia no ulcerosa se llama, que es el ardor epigástrico cuando uno tiene estrés o cuando tiene periodos largos de ayuno. Eso es gastritis clínicamente y lo vamos a diagnosticar con las endoscopías. Endoscopías en las cuales, con sedación, ingresa el fibroscopio, estudia el fondo, estómago, duodeno y toma muestras de las zonas de inflamación. Casi siempre en todas las endoscopías altas, o gástricas o gastroscopías, informan como gastritis leve. Rara vez te informan estómago normal. Y te hacen siempre, si ven mucha inflamación, el test de Helicobacter pylori, ¿no? El test de ureasa. Radiografías con bario, ya pocas veces, antes se hacían más, en las cuales se daba bario contrastado, es un líquido blanco, le daban de tomar rápidamente placas para ver defectos o de solución de continuidad a nivel de la mucosa. Ya no se usa mucho porque la endoscopía es lo más práctico, ¿no? El test de Tébeno para ver si en las heces se está eliminando sangre. Es muy fácil, pero sin embargo tienen que darle una dieta al paciente que no tiene que comer nada de carnes rojas porque si no tendría falsos positivos. Obviamente ver el estado de cómo está la hemoglobina y hacer controles para ver si hay caídas o pérdidas de sangre.
verificar la anemia. Y finalmente el test de la ureasa. Este test de la ureasa es un test que permite analizar si existe esta enzima. Esta enzima es necesaria para que se produzca el ion bicarbonato y el ion amonio se desdoble. Si existe esta enzima, que se puede detectar solamente ahora por aliento, tiene el Helicobacter pylori y entonces hay que tratarlo, ¿no? El ensayo permite detectar la actividad de ureasa en las biopsias de estómago, también las utilizan en las biopsias de intestino delgado, y si la muestra de tejido que se deposita en el agar contiene el pylori, esto se metaboliza y da positivo a este test de ureasa. Los tratamientos generales conducen a identificar qué cosa es lo que está haciendo esta úlcera. Y dependiendo de la etiología y el origen, se dan los tratamientos. Los tratamientos van desde antiácidos, anticolinérgicos, antihistamínicos, sedantes, sales de glutamato, antibióticos, etc. Todo va dirigido de manera general a disminuir la inflamación local. Pero hay que entender que siempre hay algo que rompe este equilibrio. Este equilibrio es constante. Hay que identificar qué está rompiendo el equilibrio. Y como han visto, el que rompe el equilibrio siempre, o la mayor parte de veces, duodenalmente hablando, es el pylori, y de manera gástrica es el 80% que rompe. ¿Qué va a hacer esta bacteria espiral, la negativa? ¿Qué es lo que va a hacer? Fue descrita en el año 79, detectada a través de esta ureasa ahora de manera práctica, y lo que hace, le dieron el premio Nobel de Fisiología en el 2005, pero ya se había escrito desde el año 79. Lo que hace es normalmente la mucosa está tapizada la mucosa gástrica está tapizada por un moco que va a proteger toda la zona de la mucosa gástrica. Lo que hace el Helicobacter pylori es este moco crea un área de inflamación que desaparece el moco y permite que el ácido que normalmente está ahí empiece a penetrar y causar la erosión y finalmente la úlcera. El tratamiento va en erradicar esta bacteria gram-negativa, ¿no? Se dan múltiples esquemas de tratamiento. A veces el tratamiento para el Helicobacter pylori es mucho más pesado y fuerte que la misma enfermedad, porque se dan combinaciones de 2 antibióticos con bloqueadores de bomba. Este Helicobacter pylori se ha aislado en las heces, en la saliva, en general en las secreciones digestivas. Por eso se establece que es una ingestión fecal oral, ¿no? Gastro-oral fecal como la vía de transmisión de esto. Agua contaminada, verduras, frutos lavados con agua contaminada. La mayor parte de veces, dependiendo la severidad de la infección, hay severidad de 1 cruz, 2, 3, 4 cruces. Cuando es de 1 cruz, 2 cruces, pasa asintomática. Son personas que normalmente toman agua del caño, comen en la calle, las frutas la lavan con agua común. Entonces esas personas están infectadas, pero pasan de manera asintomática. Son cuando la población de Helicobacter pylori no llega a causar tanta inflamación y no rompe ese esquema. Cuando es mayor la carga, se vuelve sintomático a razón de una gastritis que progresa y va a una úlcera, que puede llegar a un sangrado. Dentro del cáncer del estómago, el 90% es adenocarcinoma. Hay un porcentaje que son linfomas, en los cuales este Helicobacter pylori se relaciona a los linfomas, a este pequeño 10%, ¿no? A los linfomas mal. Sin embargo, a la gran mayoría, el adenocarcinoma gástrico, que es el 90% de los tumores gástricos, no está relacionado con el Helicobacter pylori.
Siempre dentro de la historia, como les decía, de estos pacientes que vienen a consulta con cáncer de estómago avanzado, la gran mayoría viene con la historia de una úlcera o una gastritis maltratada. Es mi úlcera que lo tengo así 3, 4, 5 años, doctor. ¿Y por qué se decide recién a venir? Porque baja de peso, viene con carcinomatosis, viene con ascitis, viene con enfermedad avanzada. Entonces, el concepto que se debe quedar siempre ante una gastritis, ante una sintomatología de gastritis, es primero reconocer que ha roto este equilibrio y tratar de corregirlo. Mientras uno corrige este equilibrio, hay que dar antiácidos para disminuir la acidez y mejorar. Más del 70-80% de pacientes mejoran en estas 2 primeras semanas, en las cuales es un tratamiento médico nada más en base a la dieta. Pero si el paciente no mejora en 2 semanas, a todo paciente que no mejora con tratamiento, inhibidor de bomba y dieta, hay que hacer endoscopía. Siempre hay que hacer endoscopía, porque si no vienen pues las lesiones oncológicas grandes. Si lamentablemente la erosión se convirtió en úlcera y siguió avanzando, es decir, vimos que se inflamó la erosión, se inflamó, se convirtió en úlcera, o antes que se convierte cuando se convierte en úlcera empieza a sangrar, ¿no? A sangrar, o si no se para ese sangrado se puede perforar. Entonces tenemos que sucede la hemorragia digestiva. La hemorragia digestiva, que es el sangrado desde cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano, todas las zonas pueden sangrar, unas con más frecuencia que otras. Y tenemos la hemorragia digestiva alta y la baja. ¿Qué lo define esto? El ángulo de Rayleigh. A diferencia de cuando hablamos de obstrucción alta o baja, que es la válvula ileocecal, la que define una de otra. Si vemos cuáles son las variables asociadas a mal pronóstico en hemorragias digestivas. Paciente de edad, presencia de comorbilidad, no es un paciente joven, lo mismo que un paciente de edad, diabético, hipertenso, en diálisis, que no deambule, hematemesis o roja o evocación roja de las heces, pacientes que se chocan rápidamente o llegan a hipotensión. El criterio es cuando le van transfundiendo varias unidades, cuando las úlceras son muy grandes, más de 2 centímetros, o se necesita llevar al paciente a UCI por esta gran hemorragia, o incluso cirugía de emergencia. Estas úlceras gástricas duodenales antes eran de manejo quirúrgico. Hace unos 15 años eran de manejo quirúrgico. Se entraba a sala y se resecaba o el estómago o parte del duodeno que tenía la úlcera que estaba sangrando. Desde que aparecieron ya estos medicamentos de inhibidor de bomba de protones, bueno, primero desde la ranitidina, de los bloqueadores H2, de histamina, ya dejó de ser un paciente quirúrgico y pasó a ser un paciente ya médico de gastroenterología. Se dejaron de operar las úlceras, se dejaron de operar tanto gástricas como duodenales y ahora se manejan médicamente simplemente con bloqueadores de bomba. Lo que era de un especialista pasó a otro gracias a esta farmacología. Sin embargo, hay casos en los cuales la hemorragia es tan grande, tan severa, que los pacientes deben entrar a la sala de operación. Pacientes con úlceras duodenales, úlceras gástricas, varices esofágicas, mal Orejueces, sangrado de la unión esófago-gástrica, gastritis erosivas, son las causas más comunes de hemorragias digestivas altas. Hay otras, cáncer, esofagitis, malformaciones, una malformación arteriovenosa en la unión esófago-gástrica, el de la Juan, ectasias vasculares, la hipertensión portal, son causas menos frecuentes. Lo más común es la úlcera duodenal. Y recuerden la úlcera duodenal siempre porque se han incrementado los factores agresivos. Y si vemos a una persona de edad, una persona mayor, pensemos siempre en AINES y en Helicobacter pylori. Dentro de los AINES
también en esta familia de medicamentos hay que considerar a los corticoides. Pacientes reumatológicos, pacientes que tienen de edad con problemas de articulaciones, empiezan a tomar muchos corticoides. Pacientes de la parte de endocrinología toman muchos corticoides y esto condiciona también úlceras. Rara vez las hemorragias digestivas causan una mortalidad si es que no se ha actuado rápidamente. Como le dije, ahora ya no son quirúrgicos, 95% son médicos, y ese 95% médico incluso hay instrumentos como la endoscopías que te permiten controlar sangrados. Las varices esofágicas de hipertensión portal la maneja el gastroenterólogo con sustancias locales esclerosantes o con clips. Los tumores o úlceras sangrantes en el estómago con las mismas sustancias esclerosantes pueden calmar el sangrado. Lesiones en colon con la misma sustancia pueden calmar el sangrado. Los factores de riesgo siempre para las hemorragias digestivas, úlceras previas, pacientes que hacen úlceras constantemente, cuando son mayores, el uso de los antiinflamatorios, de los corticoides en estos pacientes reumatológicos, alcohol y tabaco. Por definición podemos tener este paciente que primero se erosionó, hizo su úlcera, y esta úlcera fue penetrando, recuerdan las capas, ¿no? Mucosa, muscular, serosa. Cuando están en la submucosa, llegando a la muscular, ahí están los vasitos, ahí están los vasos sanguíneos. Esos vasos sanguíneos son los que han causado o este hematemesis, esa sangre por vía digestiva alta, los vómitos, la melena, que es las deposiciones negras, pastosas y pútridas. Esas tres características, negro, pastoso y huele feo, o incluso si el volumen es tan severo, tan alto, pueden ser tanto hematemesis como melena. No son características individuales exclusivas de una u otra, de la alta o de la baja, simplemente te dicen el volumen. O la hematoquesia, el sangrado distal rectal. ¿No? Hematemesis, vómito de sangre, melena, evacuación negra, maloliente y pastosa. Hematoquesia, salida de la sangre de color vivo por el recto, mezclada con heces o sola. Y la sangre oculta, mediante el tébeno, no es tan específico, ¿no? Por el hecho de hacer una dieta necesariamente sin carnes propias. Hay clasificaciones para sangrado, para ver de acuerdo a cómo se encuentra el chorro. Uno entra con su endoscopio y va a ver las de tipo A, en las cuales puede ver el chorro, es decir, ve la arteria que está chorreando a razón pulsátil, 90% en el tipo 1A, o simplemente ven que está como lagrimeando, está escurriendo, le dicen. Las tipo 2, en las cuales se ve el coágulo, estigma visible, puede haber cuando se ve el coágulo y se está viendo el vaso, cuando hay un coagulito pegado o cuando en ese coagulito hay una base necrótica. Son clasificaciones para saber cómo se puede identificar y establecer el tipo de sangrado, ¿no? O podemos tener una úlcera limpia. Endoscópicamente la úlcera, como le dije, se ve redondita, de bordes bien delimitados, cualquiera de estas características, a diferencia del cáncer, que se ve la misma úlcera, pero todo alrededor retraído, con haces mucosos, trayectos mucosos cortados y retraídos. Esa es la característica endoscópica para diferenciar una úlcera de un cáncer. No es en sí la úlcera, sino son sus alrededores. Úlcera péptica, varices esofágicas, las causas de sangrado digestivo, gastritis hemorrágica, las esofagitis poco frecuentes, raras, traumáticas usualmente, desgarros de manera distal, cuerpos extraños, cánceres, tumores.
Y bueno, esto si tenemos un paciente con eritema palmar, ginecomastia, ascitis, ictericia, angiodisplasia, estamos pensando en otro tipo de paciente, ¿no? Un paciente con una hepatopatía que condiciona otro tipo de enfermedad, ¿no? Siempre que tenemos un sangrado digestivo, siempre debemos ir al medio interno a manejar la compensación. Lo primero que se altera al sangrar un paciente, lo primero que se altera siempre es la frecuencia cardíaca. Siempre, lo primero. Entonces, lo primero que hay que hacer es pulso cardíaco. Normal 70-80, dependiendo de la persona, deportistas menos. El paciente empieza a hacer lo primero, taquicardia. No puede haber sangrado sin taquicardia. Taquicardia es siempre, mucho antes que la presión, mucho antes que el desvanecimiento, que la pérdida de conciencia. Primero, la frecuencia cardíaca. Para manejar fluidos, para tener una buena vía de acceso venoso, idealmente siempre es tener vías periféricas. Pero a veces el paciente taquicárdico no se hace nada, empieza a disminuir la volemia, se choca, los vasos periféricos se constriñen, no se ubican, no se puede palpar, tiene que tener una vía central. Un catéter central, la vena yugular va hacia la aurícula derecha arriba y tienen una vía. El catéter central es una vía simplemente en una vena más gruesa, directamente hacia el corazón, ¿no? Para tener un buen acceso. Exámenes de laboratorio, los cuales debemos tener siempre, si estamos pensando en sangrado, cómo está su hemoglobina, o sea, con cuánto empezamos, para saber cuánto pasarle, cómo está su nivel de coagulación y qué grupo sanguíneo es, para saber si en algún momento necesitamos rápidamente hacer la transfusión, ¿no? Pero primero lo que se compensa es la volemia, no se hace transfusiones, se compensa volemia con soluciones isotónicas, cloruro de sodio 9 por mil, ¿no? Tratar con las comorbilidades que estos pacientes usualmente traen, los pacientes, los hepatópatas, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos, diabéticos. La mayoría, como les digo, se soluciona desde el punto de vista endoscópico y muy pocos pasan a cirugía. La idea es lograr siempre que un pH esté alrededor de 6 para tener un buen control. Antes se usaba mucho la sonda nasogástrica para ver el sangrado y evidenciar pues la sangre. Ahora no, porque es un factor más que estimula la secreción. La presencia de un cuerpo sobre la mucosa estimula la hipersecreción. Solamente se introduce la sonda, se hace un lavado, se ve y se retira. Lo más rápido y hacer siempre endoscopía lo más rápido posible para ver, ¿no? Entonces tenemos que se inflama, sangra, o sea, se ulcera, sangra o se perfora. Yendo a la tercera causa, la perforación, podemos ver que se puede perforar cualquier parte del tubo digestivo, se puede perforar. Se puede perforar de manera traumática lo que es el esófago, y se puede perforar el estómago, mucosa, erosión, su mucosa llegando a la muscular, sangrado en una úlcera, penetra todo y pasan todas las capas, las 4 capas gástricas, y el contenido gástrico se extravasa y sale. Ustedes se imaginan si este estómago ácido se perfora y sale todo el ácido a toda la cavidad peritoneal, ¿qué condiciona una peritonitis química, una peritonitis de ácido? Pero no va a ser lo mismo si de repente perforamos el intestino delgado. ¿Qué saldría del intestino delgado si lo perforamos acá en su tercera porción duodenal? Sale jugo pancreático y bilis. ¿Eso es alcalino o es ácido? Es más alcalino. Y si perforamos el colon, salen heces. Entonces, sea heces, sea ácido clorhídrico, sea jugo pancreático, todos van a condicionar una peritonitis por esa extravasación, por esa perforación. Pero el comportamiento de esta peritonitis es totalmente diferente si ponemos a nivel peritoneal 1 gramo de heces a 1 gramo de ácido o 1 gramo de bilis. ¿Cuál me condicionará más reacción peritoneal? ¿Las heces o el ácido clorhídrico? Heces. Las heces, el ácido clorhídrico o la bilis. Ácido clorhídrico. Puede incluso ser sangre que ha venido una hemorragia y de ahí recién se ha perforado.
O sea, sangre también puede haber en la cavidad peritoneal. Sangre también estimula la cavidad, da una peritonitis por sangre. Pero ¿qué me estimulará más la peritonitis? ¿El ácido clorhídrico o la sangre? El ácido clorhídrico, ¿no? La sangre o el jugo biliar, pancreático. ¿Cuál condiciona más reacción peritoneal? El jugo biliopancreático. ¿Ya? Puede haber incluso un traumatismo abdominal y puede haber perforación de vejiga, orina en toda la cavidad abdominal, que también me condiciona una peritonitis desde el punto de vista de orina abdominal. Pero la inflamación va a depender, como le digo, de lo que salga. No es lo mismo, como ven, colon, estómago, bilis, orina o sangre. Cualquier parte del tubo digestivo se puede perforar, pero lo que se perfora con mayor frecuencia es estómago, en segundo lugar colon, por tumores. Rara vez se perfora estómago, rara vez se perfora intestino delgado. Lo que se perfora es estómago y colon, en esa frecuencia. Estómago, ¿por qué? Úlceras maltratadas que han ido avanzando y han perforado, o tumores, tanto estómago como colónicos, que van a ir creciendo y van a perforar. Ahora, nosotros tenemos la cuarta patología, que es la obstrucción, ¿no? Vimos que se erosiona, o sea, se inflama, se erosiona, sangra, se perfora, y la última, que se obstruye. O sea, este tubo digestivo también lo podemos obstruir. ¿Se puede obstruir esofágicamente? Sí, es raro, son tumores benignos. Leiomiomas obstruyen el esófago. Poco frecuente, rarísimo. ¿Se obstruye el estómago? Sí. No es lo más frecuente, pero sí los tumores oncológicos que están ubicados justo en el esfínter pilórico, los antrales o prepilóricos, esos tienden a causar obstrucción digestiva alta. Tumores más altos del estómago, del cuerpo y del píloro tendrían que ser muy grandes para causar una obstrucción. Y diagnosticar un tumor tan grande significa porque no tiene son pacientes que vienen de provincia, pacientes muy alejados, que no deben hacer un control, porque son tumores inmensos que te condicionan procesos obstructivos, los altos. Pero sí los prepilóricos, los antrales, rápidamente te hacen obstrucción digestiva y daño. Los cánceres. Tumores de la cabeza del páncreas. Como la cabeza del páncreas está firmemente adherida a la segunda porción duodenal, rápidamente crecen y lo primero que obstruyen, primero es la desembocadura del colédoco, causando ictericia, y segundo la parte digestiva, causando obstrucción intestinal. Estómago, cánceres centrales, páncreas en segunda porción del duodeno, tumores de cabeza del páncreas. Yeyuno, ilion, rara vez causan obstrucción, no hay procesos obstructivos. Ilion terminal, reabsorción de vitamina B, bastantes folículos linfoides, tuberculosis y linfomas, a nivel de ilion terminal y entrando al ciego, pueden causar procesos obstructivos también, linfomas y tuberculosis. Colon, sí hay procesos obstructivos normales. Tumores del colon del lado derecho usualmente tienden a anemizar porque el contenido viene un poco líquido. El contenido del ilion que está entrando al ciego es líquido. Estos tumores van creciendo y tienden a anemizar al paciente. No lo obstruyen. ¿Por qué? Porque el colon derecho es ancho, grande. A diferencia del colon izquierdo, que como ya está para salir hacia el ano recto, ya es más chiquito y más angosto, estos tumores del lado izquierdo son los que sí tienden a obstruirse. El lado derecho anemizan, el lado izquierdo se obstruye. El lado derecho, el colon es mucho más ancho en circunferencia, el lado izquierdo es mucho más chico en circunferencia, debido a que el contenido ha ido pasando por el ascendente transverso y se ha ido absorbiendo todo el líquido. Y el gran volumen ha ido disminuyendo para que finalmente defequen los 250 y 300 que hacen. Tumores de tubo digestivo obstruyen, a razón del lado izquierdo fundamentalmente. El lado derecho también pudiera, pero tuvieran que ser también tumores muy grandes, tipo los gástricos de cuerpo y de fondo, para que se puedan obstruir. Y finalmente, cuando ya está llegando a la unión
colorectal, los tumores del colon y del recto también obstruyen toda la anatomía que hay. Obstruyen rápidamente, entonces como lo obstruyen abajo, el paciente se distiende, colon izquierdo, transverso, ascendente, todo el intestino delgado, todo se distiende. Son pacientes que vienen con una obstrucción tremenda, grande, inmensa, abandonados totalmente, ¿no? Si tienen la suerte pueden palparlos a nivel del tacto rectal, 7-8 centímetros del tacto rectal, se palpa la lesión obstructiva. Tumores bajos. Tumores altos, en cambio, estos tumores del antro, arriba, te da una distensión, pero solamente acá abajo está plano. No es que como no pasa nada, todo el intestino delgado está totalmente colapsado, colon colapsado, no hay aire, no hay nada. Lo único que está distendido es el estómago. Uno le pone una sonda a estos pacientes que tienen problemas obstructivos altos, una sondita nasogástrica y se desinfla. Y está plano, pero no pasa nada. No, o sea, no pasa nada, me refiero en el sentido de constructivo, ¿no? Pero esa es la diferencia semiológica de ver cómo se diferencia un tipo de obstrucción de otro. Entonces, en el tubo digestivo tenemos estas manifestaciones, ¿no? Se inflama, la erosión, la úlcera, la perforación y la obstrucción. Siempre que recuerden el tubo digestivo, recuerden así, un tubo que puede pasar esas 4 causas fisiopatológicas y tratar de entender el órgano y lo que se produce adentro y lo que pasaría si se extravasa afuera. Tenemos la glándula hepática, el hígado, ya lo conversamos, y mañana vamos a hablar de la segunda glándula, la glándula pancreática, la que va a captar ese órgano sólido también que va a secretar todo su contenido a este tubo digestivo. Ya, mañana terminamos con la clase de pancreatitis.